Bienvenidos a la sesión de hoy. Yo soy la doctora Dayana Urday Fernández, soy médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el modelo de atención ambulatoria TOPIC. Permítanme unos segundos para poder compartir la pantalla. Muy bien. El objetivo de esta sesión es poder adquirir, poder compartir algunas herramientas para la aplicación del modelo de tareas orientadas a los procesos de cuidado TOPIC en atención ambulatoria. ¿Por qué es necesario implementar o buscar un nuevo modelo de atención en la consulta ambulatoria? En realidad, se ha descrito que existen dos factores que contribuyen a la necesidad de un diferente abordaje. Todos sabemos que el tiempo en consulta ambulatoria es bastante escaso y además que la diversidad de problemas que incluye factores biopsicosociales se dan todos de manera conjunta al mismo tiempo en una misma consulta. Se ha descrito también que los servicios de atención primaria en salud son el espacio donde se resuelve o se debería resolver el 80% de los problemas sanitarios de la población. Y cabe recalcar que estos problemas sanitarios, pues como mencionamos en el punto primero, no vienen de manera aislada, sino vienen de manera conjunta con factores biopsicosociales. Pero también es cierto que el tiempo para realizar una consulta ambulatoria en el primer nivel de atención, dependiendo del sistema público peruano en el cual estemos, ya sea de salud, ya sea del MINSA, etcétera, varía aproximadamente entre 12 a 15 minutos por paciente, un tiempo que es bastante acotado. No obstante, como personal de salud, igual tenemos la responsabilidad de usar este tiempo y de poder abordar a nuestro paciente con bastante empatía y calidez, en la medida de lo posible, tomando en consideración los componentes de la metodología de la medicina o del método clínico centrado en el paciente y, nuevamente, con las restricciones del tiempo propias de la consulta ambulatoria. Entonces, muchas veces podemos sentirnos como este colega, que estamos un poco abrumados frente a todas estas necesidades y la restricción de tiempo. Entonces, se ha descrito que el modelo TOPIC presenta como principales beneficios que favorece una atención eficiente y de calidad. Se aprovecha al máximo el encuentro médico-paciente porque, como vamos a ver más adelante, permite un abordaje bastante integral y permite al médico de esta manera ser más resolutivo. Al usar el modelo TOPIC, se categoriza la consulta en 5 prototipos. Estos prototipos engloban los problemas más frecuentes observados en la práctica ambulatoria. Cabe mencionar que una consulta prototipo es aquella en la que se presentan requerimientos comunes de asistencia médica. Ahora vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. Entonces, TOPIC en realidad es un acrónimo de algunos términos en inglés: task, tareas, oriented, orientadas, processes o procesos en el cuidado, que dicho de otro modo en castellano son procesos de cuidado orientados por tareas. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo con estos procesos que también son llamados tareas mayores? Se considera el modelo que está contemplado por 4 procesos o tareas mayores: procesamiento de la información, desarrollo de la relación médico-paciente, integración de la información y aprendizaje para la vida. Y mencionamos también de que habían 5 prototipos de consulta, es decir, 5 tipos comunes de consulta, que son las consultas de un paciente por un problema nuevo, o un paciente que viene por un problema ya crónico que requiere más bien seguimiento, o una consulta en la cual los pacientes solicitan sobre todo un chequeo general, o si no también una consulta en la cual el principal problema es un problema psicosocial, o una consulta en la cual el principal problema a abordar es más bien cambios de estilos de vida o cambios de hábito. Entonces, para cada uno de estos prototipos de consulta, los procesos que están enunciados ahí se implementan a través de tareas. Como vemos en los cuadritos que son de diferentes colores, cada uno de estos prototipos de consulta engloban diferentes tareas
que a su vez están englobados dentro de esos procesos mayores. De manera más específica, entonces vamos a mencionar en qué consisten estos procesos mayores. Procesamiento de la información, desarrollo de la relación médico-paciente, integración de la información, aprendizaje para la vida. El primero de ellos consiste en el recojo de la información del paciente y o familiares. Esto se relaciona con lo que comúnmente ya conocemos como la anamnesis, en la cual también obtenemos datos sobre los antecedentes o el examen físico, la solicitud de pruebas auxiliares convencionales, y en este caso vamos a leer los resultados de los exámenes que ya hemos solicitado en una consulta previa o que algún colega previamente ha solicitado. En cuanto al desarrollo de la relación médico-paciente, consiste en la creación de un ambiente favorable entre el prestador, el profesional de salud, el paciente y su acompañante, de manera que se transmita respeto, se demuestra un real interés, se muestra una buena disposición para apoyar al paciente y a su cuidador o a su familiar hacia la solución de sus problemas y ofrecer una efectiva orientación y educación. En cuanto a la integración de la información, consiste en el procesamiento de la información recibida del paciente y de sus cuidadores o familiares, también de exámenes auxiliares y también de la respuesta inicial al manejo que previamente se ha podido recabar. Este componente también implica la propuesta del plan de manejo a partir de este procesamiento de información que hemos realizado. Finalmente tenemos el aprendizaje para la vida, que consiste en que podamos revisar a manera de aprendizaje continuo guías, algoritmos, estudios, criterios diagnósticos, etcétera, que nos permitan en una consulta sucesiva de características similares poder tener un poco más de agudeza al momento de orientar nuestro plan de trabajo. Cabe mencionar que el primer proceso, el procesamiento de la información, es aquel que va a presentar tareas más distintas, más variadas en cada uno de los prototipos de consulta, como lo vamos a ver a continuación. Si ustedes observan, estamos yendo desde lo más general hacia lo más específico. Vamos entonces haciéndolo un poco más específico aún. En primer lugar, vamos a hablar del primer prototipo de consulta, que vendría a ser el problema nuevo. Vemos enunciadas ahí las tareas mayores o los procesos mayores. Habíamos mencionado que se trata de procesamiento de la información, integración de la información y la relación, aprendizaje de por vida. Como podemos observar, falta ahí un proceso mayor o una tarea mayor, que vendría a ser aquella que consiste en la relación médico-paciente. Y vamos a observar que en realidad la relación médico-paciente es un proceso, una tarea que es más bien transversal a todas las demás tareas, a todos los demás procesos. Por eso lo hemos colocado en el sentido más bien vertical. Entonces, en cuanto a las tareas en el problema nuevo, para el procesamiento de la información consiste en indagar las expectativas del paciente y sus preocupaciones, en evaluar el problema actual. En esta evaluación implica la severidad, en caso, por ejemplo, que sea dolor, la severidad del dolor, el alcance del dolor, el impacto que está causando este dolor, por ejemplo, y a partir de ahí construir un listado de problemas, intentar hacer un diagnóstico. En cuanto a la integración de la información y la relación, consiste en proponer y de manera conjunta con el paciente y los cuidadores, negociar el plan de trabajo, apoyar el autocuidado del paciente y finalmente el aprendizaje de por vida. Vamos al siguiente prototipo de consulta, que vendría a ser el chequeo. En cuanto entonces a las tareas que están comprendidas dentro del proceso de procesamiento de la información, en este caso igualmente vamos a evaluar las expectativas del paciente y preocupaciones. Luego evaluaríamos los factores de riesgo y priorizar cuidados preventivos acorde a los factores de riesgo que hemos identificado para esta paciente o para este paciente. Pueden ser, por ejemplo, problemas oncológicos, problemas cardiovasculares, problemas en cuanto a salud emocional, etc. Entonces, la propuesta de los planes en cuanto a acciones preventivas
dependerá de esta identificación de factores de riesgo. Finalmente, en este procesamiento de la información, recomendar cuidados preventivos para cada área basados en el perfil de riesgo y priorización de servicios. Al momento de integrar la información, entonces igual propondremos un plan de trabajo, una cartera de servicios preventivos, incrementaremos la motivación y el autocuidado del paciente. Y finalmente, el proceso y la tarea de aprendizaje de por vida, que como ya mencionamos, consiste en la revisión permanente de guías, algoritmos aplicables. Ya hemos mencionado también que en cuanto al desarrollo de la relación médico-paciente, esto más bien se desarrolla a lo largo de toda la entrevista. Nuevamente, entonces ahora estamos con el prototipo de problema crónico. En cuanto al procesamiento de la información, en este caso, las tareas, ¿cuáles serían? En primer lugar, como en los casos anteriores, evaluación de las expectativas del paciente, evaluar la gravedad y control de la condición crónica. Aquí podríamos, por ejemplo, preguntar si últimamente ha tenido que acudir a urgencias por una descompensación. Podríamos preguntar, por ejemplo, cuáles han sido las últimas medidas, en el caso que hablemos de diabetes, por ejemplo, de control de la glucosa, o en el caso de hipertensión, algunas medidas respecto a las metas terapéuticas de la presión arterial. Evaluar la adherencia y efectos adversos al tratamiento, descartar daño de órgano blanco, preguntando si hay algún síntoma o hay algún signo que el paciente haya notado que nos haga a nosotros tener una sospecha de daño de órgano blanco, o revisar el estado de las enfermedades comórbidas. Luego de ello, en cuanto al procesamiento o la integración de la información, consistiría en renegociar el plan de manejo, ajustar alguna dosis o algún esquema terapéutico si se cree conveniente, apoyar el autocuidado del paciente y finalmente, como en casos anteriores, el aprendizaje de por vida consistente en la revisión de guías, algoritmos aplicables. Nuevamente, la relación médico-paciente a lo largo de todas las tareas. Quedaría entonces el prototipo de consulta, el problema psicosocial. Entonces, vamos a desarrollar las tareas comprendidas en primer lugar en el procesamiento de la información. Empezamos, como en casos anteriores, con la evaluación de las expectativas del paciente. Luego, en este caso, es muy importante poder valorar las necesidades afectivas del paciente. Hay diferentes formas, diferentes metodologías como podemos valorar rápidamente esto. Se usa el acrónimo SMES, también se usa el acrónimo BATE. En este caso queremos ilustrarlo con el acrónimo BATE, que significa indagar algunos aspectos del pasado, indagar también el estado del ánimo o el afecto, indagar si en este momento existe algún problema detonante en el estado de ánimo del paciente, algún problema específico que esté actuando como un estresor, qué mecanismos de afronte tiene el paciente para esta circunstancia que se ha presentado y en todo momento mostrar empatía. Es importante también evaluar si hay criterios diagnósticos para una enfermedad mental y evaluar el riesgo suicida. En cuanto a integración de la información y la relación, es importante negociar el plan de manejo, renegociar en el caso que sea necesario hacer algún tipo de ajuste a las pautas que ya inicialmente hemos dado y apoyar el autocuidado del paciente. Finalmente, el aprendizaje de por vida, que consiste en aprender del encuentro, como ya hemos dicho, revisando guías de práctica clínica, algoritmos, carteras de servicios previas, etc. Y el desarrollo de la relación médico-paciente a lo largo de todas las tareas. Finalmente, el último prototipo de consulta, que tiene que ver con aquellas consultas en las cuales principalmente el abordaje es para intentar algún cambio en el estilo de vida, algún cambio de comportamiento. Entonces, en cuanto a procesamiento de la información, la primera tarea, como en casos anteriores, sería evaluar las expectativas del paciente. Otro aspecto a considerar en cuanto a tareas sería los antecedentes, si es que hay algún antecedente de problema de salud mental o problema de comportamiento, porque esto obviamente va a afectar la forma como podríamos abordar una estrategia de motivación para el cambio de comportamiento.
Y luego vamos a hacer uso también de esta herramienta que es muy importante, que es el ciclo de motivación, evaluando la fase del cambio en el que se encuentra. En este caso, entonces, utilizamos esta herramienta que es el modelo de cambio de Prochaska y Clemente, en el cual podemos reconocer diferentes fases, como es en primer lugar la fase precontemplativa o de precontemplación, la fase de contemplación, la fase de determinación, la fase de acción, la fase de mantenimiento o la fase de recaída. Como el mismo nombre lo dice, la fase de precontemplación consiste en que el paciente ni siquiera está contemplando hacer un cambio. La fase de contemplación consiste en que el paciente ya ha asumido una responsabilidad y hay un cierto nivel de motivación para hacer un cambio, aunque todavía está un poco dubitativo. En la fase de determinación, en efecto, ya hay una determinación para poder realizar el cambio necesario. De ahí en adelante, entonces lo que quedaría es dar las pautas de información para que el paciente pueda finalmente aterrizar esos cambios que son necesarios. En cuanto a la recaída, es esperable también, pero es importante en ese caso, más allá de algún juicio o de un tipo de lenguaje o mensaje punitivo, siempre estar reforzando el sentimiento de autoeficacia del paciente para que vuelva a reinsertarse en el ciclo. En cuanto al procesamiento, en cuanto a la integración de la información y la relación, entonces tenemos acá, igual como en otros casos, las tareas de negociar o toma de decisiones compartidas respecto al plan de trabajo con el paciente, incrementar la motivación y el autocuidado del paciente, y el aprendizaje de por vida, que como en casos anteriores, consiste en aprender de la revisión de guías, clínicas aplicables, algoritmos, etcétera. Nuevamente, para finalizar, entonces tenemos que el desarrollo de la relación médico-paciente lo vamos a ver a lo largo de todas las tareas. Entonces, espero que esta información haya sido de mucha utilidad para ustedes. Muchas gracias por su atención. Es importante también recalcar que algunos ejemplos y algún material complementario va a estar disponible en el aula virtual. Asimismo, si quisieran alguna consulta adicional, aquí dejo mis datos de contacto.